Las 13 colonias inglesas se hallaban ubicadas en los territorios pertenecientes a Inglaterra en el Atlántico Norte. Virginia fue el primer asentamiento de la corona inglesa en el año 1607. Pasó más de un siglo para que pudiese concretarse el establecimiento de las otras 12. Estas 13 en total eran New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Massachusetts. El objetivo del Imperio Británico al poblar este territorio de América no era muy diferente a la de los otros colonizadores, pues buscaban expandir su comercio exportador y obtener productos coloniales provenientes de muchos de los recursos que ahí había. En las colonias del norte se dedicaron principalmente al comercio marítimo y a la pesca, mientras que en las colonias del sur eran las plantaciones de tabaco, algodón, arroz e índigo. En definitiva, las 13 colonias se convirtieron en una de las mayores fuentes económicas del Imperio Británico. El punto de partida de las tensiones entre la metrópolis inglesa y las 13 colonias es a raíz de la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, donde Inglaterra salió triunfante. Este fue un conflicto que enfrentaron algunas de las mayores potencias de Europa, mismo lugar donde estuvo su centro. Las 13 colonias participaron formando grupos de batallas coloniales para ayudar a su metrópolis, esperando con ello una especie de compensación económica. No obstante haber salido victoriosos, el conflicto tuvo grandes consecuencias económicas. El imperio había perdido demasiado dinero tras años de batalla y recurrieron al aumento de los impuestos en las colonias, donde estas 13 fueron las más afectadas, lo cual no fue bien recibido por los colonos, ya que ni siquiera habían sido recompensados por su ayuda en la guerra. Algunos de estos impuestos y leyes fueron la ley de azúcar, ley declaratoria, ley del sello y la famosa ley del té. Esta ley inglesa permitía a la Compañía de las Indias Orientales vender en las 13 colonias sin tener que pagar ningún tipo de impuesto. Todas estas medidas enfurecieron a los colonos, logrando que se rebelaran. En Boston, en 1773, se produce un importante evento que se conoce como el Motín del Té, donde un grupo de norteamericanos abordaron uno de los barcos que llevaba té y arrojaron la mercancía al mar. Este acto de protesta fue considerado como la chispa que dio inicio a la revolución, siendo la primera vez que los colonos mostraron su claro descontento hacia las medidas tomadas por el régimen británico. Si bien podemos citar que estas son algunas de las causas que dieron inicio a la independencia, también podemos señalar la gran influencia que tuvo el pensamiento de los ilustrados, quienes hablaban de la igualdad y la libertad. Los padres fundadores de los Estados Unidos de América fueron formando sus concesiones políticas de diversas fuentes y fueron adaptando algunas ideas de otros tiempos y lugares a su propio contexto. Las ideas políticas más influyentes en los polemistas coloniales provienen esencialmente de Inglaterra, así como de la Ilustración europea, que incluía pensadores como Montesquieu, Rousseau o Hume. Ideas como la de John Locke tuvieron grandes y decisivas influencias en los intelectuales norteamericanos, y lo vemos en la Declaración de la Independencia. Locke, en su texto Tratado sobre el Gobierno Civil, que fue como una luz para los Estados Unidos, sostiene que, cuando una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo cambiarla o abolirla. El espíritu de compañerismo y la sensación de lejanía que tenían en común con los ingleses fue algo crucial para que las colonias concretaran una estrecha relación y salieran en pos de su libertad. Otros estados que también tenían interés en la derrota del Imperio Británico ofrecieron su ayuda a las 13 colonias, entre ellos España y Francia, que pretendían conseguir mayor poder en el continente americano y reducir el británico. La guerra oficialmente comenzó el 19 de abril de 1775 y a partir del 4 de julio de 1776 las 13 colonias pasaron a llamarse Estados Unidos mediante la Declaración de Independencia. Esta declaración no puso fin a la guerra con los británicos, sino que luego de 7 años el conflicto llegó a su fin, el 3 de septiembre de 1783. Los británicos ratificaron la Declaración de Paz el 9 de abril de 1784. Algunos de los grandes representantes de la lucha de las colonias inglesas y también padres fundadores de los Estados Unidos fueron George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. George Washington, quien posiblemente es el personaje más importante de la guerra, siendo el primer presidente de los Estados Unidos.
Benjamin Franklin también fue un inventor. Su papel en la independencia fue vital, ayudando a la redacción de la Declaración de la Independencia y consiguiendo el apoyo de grandes potencias internacionales. John Adams, quien fue el primer vicepresidente de Estados Unidos y el segundo presidente en el país, fue quien negoció los tratados de paz con Reino Unido tras la guerra. Hamilton, también un padre fundador, y fue el creador del sistema financiero de Estados Unidos. Y finalmente Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos y otro de los padres fundadores, se le considera el principal creador de la Declaración de la Independencia y una de las personas que más influyó con sus ideas ilustradas en la formación del nuevo Estado. Algunas de las consecuencias que nos quedaron tras la guerra y el logro de la independencia fueron: se creó la primera constitución de la historia, la cual influenciaría en varias independencias posteriores como la francesa. Estados Unidos se convirtió en un importante socio comercial para los estados europeos. Gran Bretaña perdió otros territorios, además de Estados Unidos, debido a los acuerdos para finalizar la guerra, dando fin con ello al primer imperio británico.